Queridos hermanos y hermanas, detente un momento. No sigas corriendo detrás de las exigencias del mundo, ni detrás de las preocupaciones que no te dejaron dormir anoche, porque si estás escuchando esto ahora mismo, no es una coincidencia. Hay instantes en la vida en los que el alma se cansa de aparentar que todo está bien. Momentos en los que sonríes frente a los demás, pero por dentro llevas una batalla silenciosa contra el miedo de no tener suficiente. Contra la incertidumbre del mañana, contra esa pregunta que te persigue cuando estás a solas. ¿Cómo voy a salir de esto? Porque no todas las luchas son visibles, no todas las guerras hacen ruido. Algunas se libran en la mente cuando las cuentas no cuadran, cuando las puertas se cierran, cuando los esfuerzos parecen no dar fruto, cuando trabajas horas, esperas, y aún así la provisión parece retrasarse. Y poco a poco, sin darte cuenta, la fe comienza a ser reemplazada por la preocupación, la esperanza por ansiedad, la confianza por temor. Pero hoy, el cielo ha permitido esta pausa. Hoy no estás aquí para escuchar palabras bonitas. Hoy estás aquí porque tu espíritu necesita recordar que hay fuerzas que han estado intentando desgastarte, distraerte y debilitar tu confianza en la provisión divina. Fuerzas que operan en lo invisible para sembrar escasez donde debía haber abundancia, duda donde debía haber certeza y cansancio donde debía haber propósito. Por eso, antes de que continúes este día como si nada estuviera pasando, antes de que vuelvas a cargar el peso que nadie más ve, te invito a hacer algo. Respira profundamente. Porque en este momento no solo estás a punto de orar, estás a punto de declarar guerra espiritual contra todo aquello que ha bloqueado tu avance, tu paz y hasta tus milagros financieros. Bajo la cobertura del Arcángel Miguel, defensor de los que luchan en silencio, esta oración será una activación, una apertura, una alineación, una ruptura con ciclos de pérdida, con temporadas de escasez, con decisiones guiadas por el miedo y no por la fe. Si deseas seguir recibiendo estos mensajes que están despertando fe, dirección y provisión en miles de hogares, suscríbete ahora a nuestro canal. Permite que cada palabra que hoy escuches no se quede en tus oídos, sino que descienda a tu espíritu y comience a ordenar lo que el miedo había desorganizado. Permanece aquí, porque lo que está por comenzar no es solo una oración, es el inicio de tu restauración. Queridos hermanos y hermanas, antes de hablar de dinero, de puertas abiertas, de milagros financieros, tenemos que hablar de algo que casi nadie menciona, pero que lo determina todo, la batalla invisible. Porque muchas personas creen que su problema es solamente falta de dinero, pero en realidad lo que está pasando es más profundo. A veces no es que no trabajes, no es que no te esfuerces, no es que no seas responsable, es que hay un desgaste interno, silencioso, constante, que te roba la energía, la claridad y la valentía para tomar decisiones correctas. Y esa batalla no siempre se nota por fuera, pero se siente por dentro, se siente cuando te levantas y ya estás cansado, se siente cuando haces planes y tu mente te susurra, ¿y si no funciona? ¿Y si vuelvo a perder? ¿Y si no alcanza? ¿Y si me equivoco otra vez? Esa voz no siempre grita, pero insiste, repite, taladra. Y lo más peligroso de esa guerra invisible no es solo el miedo. Lo más peligroso es que con el tiempo te acostumbras a vivir al límite, te acostumbras a pagar con ansiedad, te acostumbras a sobrevivir y sin darte cuenta dejas de creer que la abundancia también es para ti. Y ahí es donde la batalla toca la provisión, porque la provisión no se bloquea únicamente por falta de oportunidades, muchas veces se bloquea por falta de paz. Y cuando la paz se va, la mente se nublará, el corazón se cierra, la fe se debilita, y entonces empiezas a tomar decisiones desde el temor, aceptas lo primero que aparece, aunque no sea bueno, te conformas con migajas por miedo a quedarte sin nada. Postergas proyectos porque no es el momento, te paralizas ante pasos que Dios ya te había pedido dar. Por eso hoy el cielo te trajo aquí, porque Dios no quiere que tú sigas peleando a oscuras. Dios no quiere que tú vivas con esa presión en el pecho como si fuera normal. Y aquí entra el Arcángel Miguel. San Miguel no es solo un símbolo. San Miguel representa la defensa del cielo,
cuando el alma está siendo atacada en silencio. La Escritura nos recuerda una verdad poderosa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y tú necesitas escuchar esto hoy como si fuera la primera vez, porque quizá tú estás desmayando por dentro. No físicamente, pero sí emocionalmente. Quizá estás desmayando en la esperanza, desmayando en la confianza, desmayando en las ganas. Y si el enemigo logra robarte eso, entonces ya no necesita tocar tu bolsillo, porque tu fe será lo primero que se vacía. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, eso se detiene. Hoy vamos a reconocer esta batalla con valentía. Dilo en silencio, pero dilo con firmeza. Señor, yo he estado luchando en lo invisible. Señor, mi mente ha estado en guerra. Señor, mi corazón ha estado bajo presión. Señor, mi provisión ha sido atacada desde adentro, porque a veces lo que más se necesita no es dinero inmediato, sino una mente restaurada. Una mente capaz de escuchar a Dios sin interferencias. Una mente capaz de discernir oportunidades reales. Una mente capaz de crear, de planificar, de avanzar, sin que el pánico gobierne cada paso. Y escucha esto con atención, porque esto es clave. La abundancia no comienza en la cuenta bancaria, comienza en el espíritu, comienza cuando vuelves a creer que Dios sigue siendo proveedor aunque hoy no lo veas. Comienza cuando vuelves a confiar en que el cielo no se olvidó de ti. Comienza cuando vuelves a levantarte, no solo por necesidad, sino por propósito. Ahora quiero que imagines algo. Imagínate al arcángel Miguel frente a ti, con su espada levantada, no para asustarte, sino para protegerte. Esa espada no es de metal, esa espada es verdad. Y la verdad que hoy corta cadenas es esta. Tú no naciste para vivir aplastado por la preocupación. Tú no naciste para vivir con temor constante al futuro. Tú no naciste para estar siempre aguantando hasta fin de mes. Porque el Señor no te llamó a sobrevivir, te llamó a avanzar. Y si tu provisión se ha detenido, si tu economía ha sido atacada, si sientes que algo siempre se interpone, entonces hoy comenzamos desde la raíz. La raíz está en lo invisible. Por eso, en este momento, haz una pausa. Pon tu mano en el pecho si puedes. Y repite conmigo lentamente. Señor Jesús, restaura mi mente. San Miguel, cúbreme de toda influencia negativa. Espíritu Santo, devuelve claridad a mis pensamientos. Rompe el ciclo de ansiedad que me roba dirección. Devuélveme la fe que había empezado a apagarse. Porque cuando la paz regresa, la provisión empieza a moverse. Cuando el corazón se ordena, las oportunidades se alinean. Cuando el espíritu se fortalece, las decisiones cambian, y cuando tus decisiones cambian, tu historia financiera también cambia. Quédate aquí, porque en la próxima parte vamos a enfrentar al enemigo más común de la abundancia, el miedo que te hace esperar demasiado y actuar muy poco. Hay un enemigo que no siempre se ve, pero gobierna decisiones, rompe sueños, apaga proyectos y seca la fe antes de que florezca. Ese enemigo se llama miedo. Y quiero que lo escuches con claridad. El miedo no solo te asusta, el miedo te programa. Te programa para pensar pequeño, te programa para esperar demasiado, te programa para desconfiar incluso cuando Dios ya te habló. Porque el miedo tiene una estrategia sutil. No siempre te empuja a pecar. A veces simplemente te empuja a detenerte, a quedarte quieto cuando Dios te dijo avanza, a callar cuando Dios te dijo declara, a soltar cuando Dios te dijo sostén, a renunciar cuando Dios te dijo resiste. Y así, lentamente el miedo va cerrando puertas, no porque Dios las cierre, sino porque tú ya no tienes fuerza para tocarlas. Hay puertas de abundancia que se abren con una sola cosa, obediencia. Pero el miedo te susurra, todavía no, espera un poco más, no estás listo, eso no es para ti. Y si te sale mal, y si te humillan, y si pierdes lo poco que tienes, y entonces, en lugar de avanzar con fe, entras en una prisión invisible llamada postergación. Y la postergación parece prudencia, pero muchas veces es miedo disfrazado. Dios te da una idea, y tú la piensas demasiado. Dios te abre una oportunidad, y tú la analizas hasta matarla. Dios te mueve a tomar un paso, y tú lo aplazas hasta que el tiempo se enfría, la emoción se apaga y la puerta se cierra.
Y ahí es donde el enemigo se ríe, porque no tuvo que destruirte, solo tuvo que paralizarte. Ahora escucha esto, porque es clave para tu vida financiera. La abundancia no solo depende de recibir, depende de atreverte, depende de que tu fe sea más grande que tu miedo, porque hay personas que oran por provisión, pero cuando llega una oportunidad que requiere valentía dicen, Señor, todavía no. Y no lo dicen con la boca, lo dicen con acciones, no llaman, no aplican, no emprenden, no se preparan, no se mueven, no cambian hábitos, no toman decisiones nuevas, quieren resultados nuevos, pero el miedo los amarra al mismo patrón. Y te lo digo con autoridad espiritual, el miedo es un ladrón, te roba el intento, te roba el enfoque, te roba la constancia, te roba el riesgo santo. Y sí, dije riesgo santo, porque hay riesgos que son obediencia, hay pasos que no se sienten seguros, pero son divinos. Cuando Pedro vio a Jesús caminar sobre el agua, la lógica decía, no salgas de la barca. El miedo decía, te vas a hundir. Pero la fe dijo, si eres tú, mándame. Y Jesús no le explicó primero. Jesús no le dio garantías. Jesús no le mostró un plan de 10 pasos. Jesús solo dijo una palabra, ven. Y ahí se revela un principio. Dios muchas veces no te da el mapa completo, te da una instrucción, y la abundancia se activa cuando obedeces la instrucción. Pero el miedo exige señales, exige pruebas, exige control. Y mientras el miedo exige control, tú te quedas detenido. Ahora, hablemos de algo que quizá estás viviendo. Tal vez tú no tienes miedo de trabajar, tú trabajas, pero tienes miedo de creer otra vez. Tienes miedo de emocionarte con una idea porque antes te falló algo, te falló alguien, te falló una promesa, te falló una oportunidad, y entonces tu corazón aprendió a protegerse. Te dices, mejor no espero nada, así no me duele. Mejor no sueño, así no me desilusiono. Mejor no intento, así no me humillan. Pero esa protección es una jaula. Y lo peor es que por fuera parece madurez, pero por dentro es miedo. Hoy Dios te trae a romper esa jaula, porque el cielo no te hizo para vivir encerrado en precauciones. El cielo te hizo para vivir en dirección, y aquí entra San Miguel Arcángel, porque San Miguel no representa un miedo educado, San Miguel representa guerra contra el temor. Representa un espíritu que no se arrodilla ante la intimidación, y hoy vamos a hacer algo poderoso. Vamos a exponer al miedo a la luz, porque el miedo cuando se oculta crece, pero cuando lo nombras y lo llevas a Dios, se debilita. Así que quiero que lo identifiques. ¿Qué miedo te está bloqueando? Miedo a no poder pagar, miedo a que te falte, miedo a perder lo poco que tienes, miedo a fracasar otra vez, miedo a empezar y no terminar. Miedo a que otros te critiquen, miedo a que tu familia no te apoye, miedo a que Dios no responda, sea cual sea, hoy lo traemos al altar. Porque la fe no es ausencia de miedo, la fe es decidir obedecer a Dios, aunque el miedo esté ahí. Y mira esto, el enemigo sabe que si tú avanzas, si tú te alineas, si tú recuperas confianza, si tú vuelves a creer, entonces se activa lo que estaba detenido. Por eso te quiso asustar, por eso te quiso cansar, por eso te quiso confundir. Pero hoy el Señor te dice, no temas, no porque no haya batalla, sino porque Él está contigo en la batalla, no porque no haya incertidumbre, sino porque Él es el Dios que abre camino donde no lo hay. Y ahora hagamos una declaración fuerte, lenta con el corazón. Señor Jesús, renuncio al miedo que gobierna mis decisiones. Renuncio al temor que me hace postergar lo que tú ya me pediste. Renuncio a la voz que me dice que no puedo. San Miguel, pelea por mi mente y por mi valentía. Espíritu Santo, llena mi interior de fuerza. Hoy elijo fe por encima del pánico. Hoy elijo obediencia por encima de la duda. Hoy elijo avanzar. Y escucha lo que viene, porque esto te va a levantar. Cuando el miedo se rompe, no solo cambia tu estado emocional, cambia tu destino financiero. Porque empiezas a ver oportunidades donde antes veías amenaza, empiezas a moverte donde antes te congelabas, empiezas a creer donde antes te cerrabas. Quédate conmigo, porque en la próxima parte vamos a entrar en una dimensión aún más fuerte. La espada de San Miguel, cortando cadenas de escasez, deudas y ciclos repetidos, y vamos a comenzar a declarar restauración real. Si has llegado hasta aquí,
no es casualidad, porque hay un momento en la vida espiritual en el que ya no basta con aguantar, ya no basta con resistir en silencio, ya no basta con tener fe, mientras por dentro todo se derrumba. Llega un momento en el que el alma tiene que hacer algo distinto, tiene que pelear, no con gritos, no con odio, no con desesperación, sino con autoridad espiritual. Y hoy, en esta parte, vamos a entrar en una dimensión más profunda, la espada de San Miguel Arcángel. Porque la espada de San Miguel no representa violencia humana, representa corte divino, representa separación, representa liberación, representa el fin de cadenas invisibles que por años han intentado atar tu economía, tu progreso y tu paz interior. Y yo sé que cuando hablamos de escasez, muchos piensan en números, me falta esto, debo aquello, no alcanza, se fue el dinero. Pero escucha esto, la escasez no siempre empieza en el bolsillo, muchas veces empieza en el ambiente espiritual que se forma alrededor de tu vida. Un ambiente donde siempre sucede algo cuando estás a punto de avanzar. Siempre aparece un gasto inesperado. Siempre hay conflictos justo cuando te estás levantando. Siempre se repite el mismo ciclo. Entra y se va. Siempre llega el cansancio antes de ver resultados. Y tú dices, ¿por qué a mí me pasa esto? A veces es vida, sí. A veces son consecuencias de decisiones, sí, pero otras veces es una cadena invisible que opera como un patrón. Y los patrones no se rompen solo con deseo, se rompen con una intervención del cielo. Por eso hoy invocamos al guerrero de Dios, San Miguel Arcángel. San Miguel es el defensor en la lucha espiritual. Es el que representa el orden de Dios contra el caos, la luz contra las sombras, la verdad contra la mentira. Y si la escasez se sostiene con mentiras, la espada de San Miguel corta esas mentiras. ¿Y cuál es la mentira más común de la escasez? Esto será siempre así, tu familia siempre vivió así. Nunca vas a salir. Lo tuyo es sufrir, lo tuyo es aguantar. Dios ayuda a otros, pero a ti te toca esperar para siempre. Y esa mentira es veneno, porque si tú crees que no hay salida, entonces ya no buscas puertas. Si tú crees que nunca cambiará, entonces ya no construyes nada. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, esa mentira se rompe. Quiero que hagas algo conmigo. Cierra un momento tus ojos, si puedes, y visualiza tu vida como si estuvieras en un cuarto donde hay cadenas colgando, cadenas de deuda, cadenas de ansiedad financiera, cadenas de mala administración heredada, cadenas de decisiones impulsivas por miedo, cadenas de estancamiento, cadenas de siempre falta, cadenas de puertas cerradas, cadenas de trabajo sin recompensa, cadenas de desgaste sin fruto. Tal vez no las ves con los ojos, pero las sientes en la presión diaria. Ahora imagina que en la puerta de ese cuarto entra una luz, y no es una luz débil, es una luz que impone orden. Una luz que no negocia con lo oscuro, una luz que anuncia, hasta aquí. Y en medio de esa luz entra San Miguel. No entra con temor, no entra con dudas, entra con determinación, porque viene del trono de Dios, y su espada no es para destruirte, su espada es para liberar lo que en ti está atrapado, porque hay provisión atrapada en cadenas, hay oportunidades atrapadas en cadenas, hay ideas atrapadas en cadenas, hay puertas atrapadas en cadenas, hay paz atrapada en cadenas, y cuando la espada corta lo que estaba atrapado, comienza a fluir. Ahora, escucha esto con mucha atención. No todo lo que te frena es falta de suerte, no todo lo que te frena es mala temporada. Hay cadenas que se alimentan de culpa, resentimiento, miedo, desorden, autosabotaje, palabras negativas repetidas por años, porque cada vez que dices, yo nunca voy a prosperar, es como si reforzaras una cadena. Cada vez que dices, lo mío es sufrir, estás dándole permiso a la escasez para quedarse. Por eso la espada no solo corta cosas externas, corta declaraciones, corta pactos, corta acuerdos invisibles. Hoy vamos a romper acuerdos que no son de Dios. Y quiero que repitas esto con calma pero con autoridad. San Miguel Arcángel, corta toda cadena de escasez en mi vida. Corta todo ciclo repetido de pérdida.
Corta toda influencia que drena mis recursos, corta toda puerta cerrada por miedo, corta toda confusión que me hace tomar malas decisiones, corta toda maldición generacional de pobreza, corta todo espíritu de atraso. Y ahora declara esto, porque esto es activación. Yo no fui llamado a sobrevivir, yo fui llamado a avanzar, yo fui llamado a prosperar con propósito, yo fui llamado a ser cabeza y no cola. Yo fui llamado a construir, yo fui llamado a multiplicar, porque hay algo que debes entender. Dios no te bendice solo para que tengas, Dios te bendice para que seas canal, y cuando el cielo te ve con un corazón dispuesto a hacer bien, a honrar a Dios, a ayudar a tu familia, a sostener tu casa, a apoyar a otros, entonces la bendición se convierte en asignación. Pero la escasez intenta cortar esa asignación, intenta impedir que tú seas canal. Por eso hoy el cielo te defiende. Ahora quiero llevarte a un punto más profundo. Hay personas que tienen miedo de pedir prosperidad, porque creen que eso es materialismo, pero hay una diferencia enorme. Una cosa es amar el dinero, otra cosa es pedir provisión para cumplir propósito. El dinero es una herramienta, y el enemigo quiere que tú vivas sin herramientas, porque así te limita. Hoy tú no estás pidiendo lujo, estás pidiendo sustento, estás pidiendo salida, estás pidiendo restauración, estás pidiendo orden, y Dios es un Dios de orden, y cuando el orden entra, el caos se va. Por eso declaro sobre ti, que la espada de San Miguel corte el desorden que te hace perder, que corte el impulso que te hace gastar sin sabiduría, que corte la ansiedad que te empuja a decisiones apresuradas, que corte la confusión que te hace decir sí a lo que te destruye, que corte la culpa que te hace sentir indigno de prosperar. Porque tú eres hijo, tú eres hija, y un padre no se alegra viendo a su hijo hundido. Dios no te abandonó, y ahora haz esta oración conmigo lenta, profunda. Señor Jesús, yo entrego mis cadenas, entrego mis errores, entrego mi miedo, entrego mi ansiedad, entrego mi escasez, y recibo tu dirección. San Miguel Arcángel, defiéndeme en esta batalla invisible, cubre mi casa, cubre mis ingresos, cubre mis decisiones, y que desde hoy cada puerta que estuvo cerrada por años comience a abrirse por intervención divina. Amén. Quédate conmigo, porque en la próxima parte vamos a entrar en algo aún más poderoso. Jesús como el proveedor en medio de la tormenta, cuando todo parece imposible, pero el cielo decide intervenir. Queridos hermanos y hermanas, hay una verdad que cambia el corazón cuando la entiendes de verdad. Jesús no solo es Salvador, Jesús también es proveedor. Y esto no es poesía, esto no es una frase bonita para calmar la ansiedad. Esto es un principio espiritual que sostiene a quienes han visto a Dios abrir camino cuando todo parecía cerrado. Porque hay temporadas en las que la vida se vuelve una tormenta, los ingresos bajan, el trabajo se vuelve inestable, los gastos aumentan, llegan enfermedades, hay responsabilidades que pesan, y de repente lo que antes alcanzaba ya no alcanza. Y entonces tu corazón entra en un estado de urgencia. No piensas en el futuro con alegría, sino con miedo, y es ahí donde muchos fallan. Cuando la tormenta llega, creen que Dios se fue. Pero la Biblia revela lo contrario. Jesús no se ausenta en la tormenta, Jesús se revela en la tormenta. Hay momentos donde Dios no te libra de inmediato porque quiere enseñarte algo más profundo, que Él no solo es Dios cuando hay calma, Él sigue siendo Dios cuando todo se mueve. Y hoy yo vengo a hablarte desde esa realidad. Tal vez tú estás escuchando esto con una tormenta encima, una tormenta financiera, una tormenta emocional, una tormenta familiar. Y lo más duro de una tormenta no es el ruido de afuera, es lo que produce por dentro: inseguridad, urgencia, impaciencia, ansiedad, y a veces hasta enojo con Dios, porque dices: Señor, ¿por qué a mí? Señor, si yo te sirvo, ¿por qué estoy así? Señor, yo oro y aún así no veo salida. Pero escucha esto con calma. Cuando Jesús estaba con los discípulos, hubo una noche donde el viento era fuerte y las olas golpeaban tanto que ellos pensaron que se iban a morir. Y Jesús estaba ahí, sí, estaba ahí, en el mismo barco, en el mismo viento, en la misma amenaza.
Pero los discípulos no lo veían como proveedor, lo veían como alguien que no hacía nada. Y le dijeron, ¿no te importa que perecemos? ¿Te suena familiar? A veces tú también le dices eso a Dios sin decirlo. Señor, ¿no ves que me falta? Señor, ¿no ves que estoy apretado? Señor, ¿no ves que estoy cansado? Y Jesús se levanta y no pelea con el mar primero. Primero trae orden. Calla, enmudece, porque la tormenta de afuera se calma, sí, pero hay una tormenta más peligrosa, la tormenta interna, la tormenta que te roba la fe. La tormenta que te hace tomar decisiones desesperadas, la tormenta que te hace correr sin dirección. Hoy Jesús viene a decirte lo mismo. Calla, tormenta, enmudece ansiedad, se detiene el pánico, se detiene el descontrol, porque en el reino de Dios la provisión no se activa por desesperación, se activa por confianza. Y aquí entra algo que muchos no han entendido. La tormenta no significa ausencia de provisión. La tormenta significa que tu fe está siendo probada para entrar en un nivel mayor, porque antes de multiplicar, Dios prueba, antes de abrir, Dios forma, antes de elevarte, Dios te entrena. Por eso, lo que hoy estás viviendo no necesariamente es rechazo, a veces es preparación. Ahora escucha esto profundamente, Jesús no solo provee de maneras lógicas, Jesús provee de maneras sobrenaturales. Cuando no había comida suficiente, Él multiplicó. Cuando no había dinero para el impuesto, Él envió una provisión desde un pez. Cuando parecía que todo estaba perdido, Él resucitó lo muerto. ¿Y qué te está diciendo el cielo con eso? Que tu provisión no está limitada por la economía de la tierra. Tu provisión está conectada al reino, pero para recibirlo tienes que cambiar el enfoque. No mirarlo todo con ojos de crisis, mirarlo con ojos de fe, porque hay personas que dicen, yo tengo fe, pero su mente solo piensa en pérdida, solo espera lo peor, solo se prepara para fracaso. Eso es tormenta interna, y Jesús hoy viene a enderezar tu visión, porque mientras tú miras la falta, Dios mira el pan. Mientras tú miras el problema, Dios mira la solución. Mientras tú miras el cierre, Dios mira la puerta. Y quiero que entiendas esto, Dios no necesita mucho para hacer mucho. Dios necesita tu entrega. En la multiplicación de los panes, Jesús no creó comida de la nada primero. Él pidió lo que había. ¿Qué tienes? 5 panes y 2 peces. Y ahí está el secreto. Lo pequeño en tus manos se reduce. Lo pequeño en manos de Jesús se multiplica. Así que hoy Dios te pregunta, ¿qué tienes? Tal vez tienes un talento y no lo estás usando. Tal vez tienes una idea que te da miedo lanzar. Tal vez tienes un contacto, una oportunidad, una puerta pequeña. Tal vez tienes una habilidad que has subestimado. Tal vez tienes un negocio pequeño, un proyecto, algo sencillo, pero mientras lo tengas tú, se queda limitado. Cuando lo entregas a Dios, entra la multiplicación. Y esto no es magia, es obediencia y dirección. Ahora, quiero hablarte de la tormenta más dura, cuando sientes que estás solo. Porque el dinero puede faltar, pero lo que más destruye es sentir que no hay respaldo. Y Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Eso significa, no estás desamparado, no estás a tu suerte, no estás abandonado. Aunque la tormenta grite, hay una voz más fuerte, la voz del proveedor. Y hoy el proveedor te está llamando no a que niegues la realidad, sino a que la enfrentes con otra autoridad. Porque la fe no es fantasía. La fe es confianza activa, es decir, Señor, yo veo la tormenta, pero también te veo a ti. Señor, yo siento la presión, pero también siento tu mano. Señor, yo tengo cuentas, pero tú tienes recursos que yo no veo. Ahora entra San Miguel en esta parte como guardián del proceso. Porque cuando Dios va a proveer, muchas veces el enemigo intenta sembrar confusión, sembrar desesperación, crear pleitos, provocar decisiones impulsivas, hacer que te canses antes de tiempo. Por eso le pedimos al cielo cobertura, San Miguel Arcángel, guarda mi mente en la tormenta, guarda mi casa, guarda mis decisiones, guarda mi corazón, que yo no me destruya con mi propio temor, porque una cosa es tormenta externa, otra cosa es autodestrucción interna. Y hoy Dios te rescata de eso.
Ahora hagamos una oración profunda dentro de esta parte. Señor Jesús, yo reconozco que esta tormenta me ha sacudido. He sentido miedo, he sentido presión, he sentido cansancio, pero hoy yo declaro que tú estás en mi barca. Tú eres mi proveedor. No solo me salvas del pecado, también me sostienes en la necesidad. Muéstrame lo que tengo. Muéstrame la puerta pequeña. Muéstrame el paso que debo dar. Muéstrame el lugar donde tú vas a multiplicar. Y si algo dentro de mí está desesperado, calma mi tormenta interna. San Miguel Arcángel, cúbreme de decisiones apresuradas. Corta toda ansiedad que me roba claridad. Guíame a actuar con fe, no con pánico. Señor, yo recibo paz, recibo dirección, recibo provisión. Amén. Quédate conmigo, porque en la próxima parte vamos a entrar en un principio que cambia destinos. La fe como moneda espiritual, porque hay personas que quieren cosecha sin sembrar fe. Y hoy el cielo te va a enseñar a activar la multiplicación desde adentro. Hay una pregunta que muchos creyentes nunca se atreven a hacer, pero que determina el curso de su vida. ¿Por qué oro, pero no siempre recibo? No porque Dios no escuche, no porque Dios no pueda, no porque Dios no quiera, sino porque en el reino de Dios existe un principio que gobierna la manifestación. La fe es la moneda espiritual del cielo. Así como en la tierra no puedes comprar sin dinero, en el mundo espiritual no puedes activar promesas sin fe. Y cuando digo fe, no me refiero a una emoción pasajera, ni a repetir palabras sin convicción. Me refiero a una confianza firme que se mantiene incluso cuando la evidencia dice lo contrario. Porque aquí está el error más común. Muchos quieren ver para creer. Pero en el reino de Dios, primero crees y luego ves. La fe no funciona como reacción. La fe funciona como siembra. Y toda siembra requiere dos cosas: tiempo y constancia. Tú no siembras hoy y cosechas mañana. Tú siembras hoy porque sabes que aunque no lo veas aún, algo ya comenzó a moverse debajo de la tierra. Así funciona la fe. La fe es sembrar confianza en medio de incertidumbre. Es decir, Señor, no tengo todas las respuestas, pero sigo confiando. Señor, no veo aún la provisión, pero sigo creyendo. Señor, no entiendo el proceso, pero sigo caminando. Ahora, escucha esto con mucha atención. La fe no niega la realidad. La fe reconoce la realidad, pero decide que la última palabra no la tiene la escasez. Porque hay personas que dicen, yo tengo fe, pero soy realista, y con eso quieren decir, yo espero lo peor para no decepcionarme. Pero eso no es fe, eso es protección emocional. La fe no se protege del dolor. La fe se apoya en Dios a pesar del dolor. Y aquí entra el principio más profundo. La fe atrae dirección. No siempre atrae dinero inmediato, pero atrae decisiones correctas, y decisiones correctas producen resultados sostenibles. Porque Dios no quiere solo sacarte del apuro, Dios quiere enseñarte a caminar en provisión. Por eso, cuando tú activas fe, empiezas a escuchar ideas que antes ignorabas, empiezas a moverte con paz donde antes te paralizabas, empiezas a hablar distinto, empiezas a planificar distinto, empiezas a actuar distinto. Y eso cambia todo, porque la fe no solo cambia lo que recibes, cambia lo que haces. Ahora bien, hay algo que muchos no saben: la fe también puede debilitarse. Se debilita cuando escuchas demasiadas voces negativas, repites palabras de derrota, te comparas constantemente. Recuerdas más tus fracasos que las promesas de Dios, te rodeas de ambientes donde todo es temor, porque cada palabra que repites siembra algo en tu espíritu. Si repites, esto nunca va a cambiar, siembras resignación. Si repites, siempre me va mal, siembras derrota. Si repites, no soy capaz, siembras limitación. Pero si declaras, Dios está obrando, siembras esperanza. Esto no termina aquí, siembras resistencia, el Señor proveerá, siembras expectativa, y la expectativa es la antesala del milagro. Porque cuando tú esperas con fe, tu corazón se alinea, y cuando tu corazón se alinea, tus acciones cambian. Y cuando tus acciones cambian, tu historia también cambia. Ahora quiero hablarte de un peligro: la fe pasiva, la fe que dice, Dios lo hará, pero no hace nada,
la fe que ora, pero no obedece, la fe que espera, pero no se prepara. Esa fe no siembra, esa fe solo desea. La fe verdadera se mueve aunque tiemble, se mueve aunque no tenga todo claro, se mueve aunque el resultado no esté garantizado, porque sabe que Dios honra el paso que das en obediencia. San Miguel Arcángel entra aquí como protector de esa siembra, porque cuando tú decides creer, el enemigo intenta sabotear tu fe, con pensamientos de derrota, con noticias negativas, con críticas externas, con cansancio, con dudas. Por eso hoy pedimos cobertura. San Miguel, guarda mi fe, guarda mi mente, guarda mi siembra espiritual. No permitas que el miedo arranque lo que Dios está plantando en mí, porque hay promesas que están germinando ahora mismo, hay puertas que están preparándose ahora mismo, hay provisión que está en camino ahora mismo, pero necesitas mantener la fe activa. Ahora haz esta declaración conmigo: Señor Jesús, mi fe no depende de lo que veo, mi fe depende de lo que tú prometiste. Hoy siembro confianza, hoy siembro obediencia, hoy siembro esperanza, aunque no vea resultados inmediatos. San Miguel Arcángel, protege mi siembra, no permitas que el temor la arranque, fortalece mi interior, enséñame a caminar con fe, porque lo que siembres hoy determina lo que cosecharás mañana. Quédate conmigo, porque en la próxima parte vamos a entrar en algo que muchos han heredado sin saberlo, los pactos inconscientes de pobreza que se transmiten por generaciones, y que hoy, con ayuda del cielo, vamos a romperte delicada, pero necesaria, porque hay escasez que no viene solo por mala suerte, hay estancamiento que no viene solo por crisis, y hay puertas que no se abren, no porque Dios no quiera bendecirte, sino porque dentro de ti, sin darte cuenta, hay un pacto invisible operando. Y cuando digo pacto, no me refiero a un ritual extraño, me refiero a algo más común y por eso más peligroso, un acuerdo interior, una frase repetida por años, una creencia que se volvió identidad, una herencia emocional que te marcó. Porque el enemigo rara vez llega con una cadena obvia, muchas veces llega con una idea, y si esa idea se repite, se convierte en una base, y si esa base gobierna tu mente, gobierna tu vida. ¿Qué es un pacto inconsciente de pobreza? Es cuando tu corazón, por experiencias pasadas, por dolor, por trauma, por carencia, termina creyendo cosas como: el dinero nunca dura, en mi familia siempre ha sido así, el que nace pobre, muere pobre, yo no soy bueno para prosperar, si tengo, me lo quitan, la bendición es para otros, Dios me quiere humilde, por eso no me da, si avanzo, algo malo va a pasar. Y mira qué fuerte, muchas veces ni siquiera lo dices en voz alta, pero lo piensas, lo sientes y lo actúas. Eso es un pacto, y te lo explico con claridad. Un pacto inconsciente de pobreza no solo afecta cuánto tienes, afecta cómo piensas, cómo decides y cómo recibes, porque hay personas que oran por prosperidad, pero internamente se sienten culpables si les va bien, y sin darse cuenta sabotean, gastan por impulso, ayudan más de lo que pueden para sentirse buenos. Le temen al crecimiento porque atrae responsabilidad, rechazan oportunidades porque no quieren problemas, abandonan proyectos cuando están a punto de despegar. Y después dicen: no sé por qué me pasa esto, pero es el pacto operando como un piloto automático. ¿De dónde vienen estos pactos? A veces vienen de la infancia, cuando creciste escuchando: no hay, eso es muy caro, los ricos son malos, el dinero corrompe, mejor conformarse, aquí nadie prospera. Y eso, repetido, se te metió como raíz. Otras veces viene de golpes de vida, un negocio que fracasó, una traición, una deuda, una pérdida, una humillación, un engaño que te dejó desconfiando. Y tu corazón dijo: para no sufrir, mejor no intento. Para no perder, mejor no arriesgo. Para no decepcionarme, mejor no espero. Y así nace la pobreza interior, no solo falta de dinero, sino falta de expectativa. 3. El problema no es la falta, es la mentalidad, porque la escasez más dura no es la que está afuera, es la que te dice por dentro: no puedo. Y cuando esa voz domina, te roba 3 cosas. Visión, ya no ves oportunidades. Acción, te paralizas. Persistencia, te rindes rápido.
Y lo repito porque esto salva destinos. A veces Dios quiere bendecirte, pero tu interior está entrenado para rechazar la bendición o para destruirla apenas llega. Por eso el cielo hoy no solo quiere darte, quiere sanarte por dentro. Aquí entra San Miguel, cortar pactos, no solo problemas. San Miguel Arcángel, guerrero del Altísimo, no viene a acariciar cadenas. San Miguel viene a cortar. Y hoy vamos a pedir algo más profundo que ayuda económica. Hoy vamos a pedir corte de pactos, limpieza de raíces, sanidad de memoria y restauración de mentalidad. Porque cuando el pacto se rompe, la provisión encuentra camino, no porque lo forces, sino porque ya no estás bloqueado por dentro. Señales de que hay un pacto de pobreza operando. Escúchate con honestidad. Te sientes indigno cuando te va bien. Te cuesta cobrar lo justo. Te da miedo crecer. Cuando llega dinero, sientes ansiedad y lo gastas rápido. Siempre hay algo que te devuelve al punto cero. Te saboteas justo antes de lograrlo. Te comparas y te deprimes. Tienes ideas, pero no las ejecutas. Si te identificas con algo de esto, no te condenes. No te culpes. Esto no es para acusarte. Esto es para liberarte. 6. Rompiendo el pacto. La verdad reemplaza la mentira. La libertad no llega solo con emoción. Llega cuando reemplazas una mentira por una verdad. La mentira dice, nunca saldré. La verdad dice, Dios todavía tiene planes de bien. La mentira dice, no soy capaz. La verdad dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La mentira dice, no merezco. La verdad dice, soy hijo, soy hija, y Dios es mi Padre. La mentira dice, siempre me falta. La verdad dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No significa que nunca habrá desafíos, significa que nunca estarás desamparado. 7. Oración profunda de liberación de pactos de pobreza. Ahora, donde estás, respira y repite conmigo lentamente, no rápido, porque esto no es repetición, esto es renuncia y sustitución. Señor Jesús, hoy reconozco que por años he cargado ideas, frases y temores que no nacieron en tu voluntad. Renuncio a todo pacto inconsciente de pobreza. Renuncio a la mentalidad de escasez. Renuncio a creer que mi destino es vivir limitado. Perdono experiencias del pasado que me programaron para temer. Perdono pérdidas, fracasos, traiciones y humillaciones que me hicieron cerrar el corazón. Hoy suelto el control que nace del miedo y recibo paz. San Miguel Arcángel, por mandato del Altísimo, entra en mi vida y corta con tu espada toda cadena invisible, cadena de autosabotaje, cadena de culpa por prosperar, cadena de temor al crecimiento, cadena de pérdida repetida, cadena de confusión financiera. Corta toda palabra negativa sembrada en mi mente. Corta toda herencia de pobreza que no viene de Dios. Corta todo ciclo que se repite en mi familia. Espíritu Santo, renueva mi pensamiento. Dame sabiduría para administrar. Dame disciplina para construir. Dame claridad para elegir bien. Dame valentía para avanzar. Declaro que mi vida entra en orden. Declaro que mi casa entra en paz. Declaro que mi trabajo entra en dirección. Declaro que mi corazón vuelve a creer. Y si la provisión tarda, yo no me rindo. Si el proceso duele, yo no retrocedo, porque Dios está conmigo. Amén. 8. Cierre de la parte. Una frase para sellar la liberación. Queridos hermanos y hermanas, cuando se rompe el pacto, cambia el camino. Y ahora que ya cortamos la raíz, en la próxima parte vamos a entrar en algo muy poderoso, la oración como contrato celestial, cómo presentar peticiones con fe, orden, intención y alineación, para caminar con más claridad hacia provisión y estabilidad. ¿Listos? Porque aquí es donde muchos empiezan a ver cambios internos reales. Después de romper cadenas, después de renunciar a pactos de escasez que operaban en silencio, ahora entramos en un terreno aún más serio, porque hay algo que muchos han practicado toda su vida, pero que pocos han comprendido en su verdadera dimensión, la oración, no como costumbre, no como desahogo, no como palabras lanzadas al aire en momentos de urgencia, sino como un acto de alineación profunda. Porque cuando la oración se hace desde la fe, desde la intención y desde el orden interior,
deja de ser simplemente una súplica y comienza a funcionar como un acuerdo espiritual, un acuerdo donde tu corazón se somete a la voluntad de Dios y tu vida empieza a alinearse con lo que el cielo quiere manifestar. Muchos oran desde el miedo, desde la desesperación, desde el cansancio, desde el apuro, y sus palabras suenan a urgencia. Señor, haz algo. Señor, ayúdame. Señor, sácame de esto. Y Dios escucha, sí, pero también forma. Porque Dios no quiere únicamente resolver tu momento, Dios quiere enseñarte a caminar con dirección. Quiere que lo que hoy recibas no se pierda mañana por falta de orden, por falta de discernimiento o por decisiones impulsivas nacidas del temor. Cuando la oración se vuelve un acto consciente, cambia el enfoque. Ya no es resuélvelo todo por mí, sino Señor, alíname, corrígeme, muéstrame el paso que debo dar. Ordena lo que dentro de mí está confundido. Y en ese instante, la oración deja de ser una reacción emocional y se convierte en movimiento espiritual. Empiezas a acercarte no como alguien que mendiga, sino como alguien que pertenece, como hijo, como hija, y un hijo no se acerca con vergüenza, se acerca con confianza, sabiendo que hay una relación que respalda su petición. Entonces comienzas a hablar con claridad. Señor, necesito provisión, necesito estabilidad, necesito sabiduría para administrar. Necesito dirección para no desperdiciar lo que llegue. Pero también reconoces el propósito, no solo para tener, sino para sostener mi casa, no solo para salir del apuro, sino para construir con orden, no solo para mí, sino para ser de bendición, porque la provisión más sólida es la que está conectada a una asignación. En ese momento, algo se ordena dentro de ti. La ansiedad baja, el pánico pierde fuerza, la mente se aclara, y cuando el interior se alinea, tus decisiones empiezan a cambiar. Comienzas a ver con otros ojos, a pensar con más calma, a actuar con intención. Y aquí es donde entra la obediencia, porque la oración verdadera siempre te empuja a dar un paso, a ordenar tus cuentas, a cortar un gasto innecesario, a retomar un proyecto que habías abandonado por miedo, a buscar consejo, a prepararte, a moverte, aunque sea poco pero con fe. El cielo escucha la oración, pero honra el paso que das en respuesta. Por eso pedimos cobertura, porque cuando decides orar con intención, cuando decides alinear tu vida, hay distracciones que aparecen, pensamientos que intentan burlarse, cansancio que quiere robarte el enfoque, dudas que intentan mezclar temor con fe. Entonces elevamos esta petición. San Miguel Arcángel, guarda mi mente mientras oro, guarda mi enfoque. Protege este momento de alineación, que mi corazón no se mezcle con duda, que mi petición suba limpia, porque orar no siempre será fácil. Habrá días donde sientas ganas y habrá días donde no, pero esto no depende de emoción, depende de decisión. La oración no cambia a Dios, la oración te cambia a ti, te limpia, te dirige, te fortalece, y cuando tú cambias por dentro, el exterior comienza a responder de otra manera. Ahora respira profundo y ora. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti con claridad. Te entrego mi ansiedad, mi confusión y mi miedo. Necesito provisión, necesito estabilidad, necesito puertas abiertas y sabiduría para administrarlas, no solo para tener, sino para cumplir propósito. Bendice mi casa, bendice mi trabajo, bendice mis decisiones. Si hay algo dentro de mí que necesita orden, corrígelo. Si hay un paso que debo dar, muéstramelo. San Miguel Arcángel, protege este altar. Corta toda interferencia y guarda mi fe. Desde hoy, Señor, yo haré mi parte, obedeceré, me prepararé, administraré con sabiduría. Confío en tu tiempo, en tu forma y en tu voluntad. Amén. Quédate conmigo porque en la próxima parte vamos a hablar de la protección financiera del cielo y del discernimiento que evita pérdidas que muchas veces pudieron prevenirse. Queridos hermanos y hermanas, hay algo que rara vez se enseña cuando hablamos de bendición, provisión o abundancia. No todo lo que parece oportunidad viene de Dios. Y este es uno de los errores más costosos que puede cometer un corazón que está saliendo de la escasez.
Porque cuando alguien ha vivido bajo presión económica por mucho tiempo, cualquier puerta que se abra parece respuesta, cualquier ingreso parece milagro, cualquier oferta parece salvación, pero no toda puerta abierta es una puerta enviada. Hay accesos que llegan para distraerte, ingresos que llegan para desordenarte, alianzas que llegan para drenarte, y si no hay discernimiento, lo que parecía bendición puede convertirse en una nueva carga. Por eso la provisión no solo necesita fe para recibirse, necesita sabiduría para protegerse, porque el enemigo no siempre atacará con pérdida directa, a veces lo hará con exceso mal administrado, con decisiones apresuradas, con gastos que parecen necesarios pero nacen de ansiedad, con compromisos que se firman sin consultar al cielo. Hay personas que han orado por un aumento y cuando llegó también llegaron las deudas nuevas. Han orado por más ingresos y con ellos compromisos que no estaban preparados para sostener. Han pedido oportunidades y terminaron atrapados en acuerdos que robaron su paz. La bendición sin discernimiento puede convertirse en otra forma de opresión. Por eso hoy no solo pedimos que llegue provisión, pedimos que llegue con cobertura. Señor, no permitas que lo que llegue a mis manos sea usado en mi contra. No permitas que firme lo que no debo. No permitas que invierta desde el miedo. No permitas que acepte por desesperación. Enséñame a pausar antes de decidir, a consultar antes de comprometerme, a evaluar antes de confiar. Porque muchas pérdidas no vienen por falta de recursos, sino por falta de dirección. San Miguel Arcángel, defensor en las batallas visibles e invisibles, guarda mis decisiones financieras, protege mis acuerdos, ilumina mis contratos, dame alerta cuando algo no sea correcto, aunque parezca atractivo. Si hay una oferta que robe mi paz, que no prospere. Si hay una alianza que drene mi propósito, que se disuelva. Si hay un ingreso que comprometa mi integridad, que se detenga. Prefiero una puerta que tarde, pero que sea limpia, que muchas que se abren rápido y dejan ruina, porque el cielo no bendice solo para darte más, bendice para sostener lo que ya tienes, para evitar que lo ganado con esfuerzo se pierda por una decisión tomada sin claridad. A veces la protección no se ve como ganancia, sino como un no a tiempo, un negocio que no se concretó, una llamada que no regresaron, una inversión que no avanzó. Y con el tiempo comprendes, eso también fue cuidado. Hoy pedimos ese tipo de cuidado. Señor Jesús, pon vigilancia sobre mis recursos, que no desperdicie por emoción lo que recibí por gracia, que no entregue por presión lo que fue asignado con propósito. Dame dominio propio, dame orden, dame paz para decir no cuando sea necesario, y si en algún momento me equivoco, corrígeme antes de que el daño crezca. San Miguel, cubre mis pasos en el ámbito financiero, corta toda influencia que quiera llevarme a decisiones impulsivas, hazme sensible a tu guía, porque la verdadera prosperidad no es solo tener, es conservar, multiplicar y administrar con sabiduría lo que el cielo ha confiado. Permanece atento, porque en la siguiente parte hablaremos del orden interior que prepara el terreno para la multiplicación sin caos. Queridos hermanos y hermanas, hay una razón por la que algunas personas reciben y aún así vuelven a caer en lo mismo. Y no es porque Dios les mienta, ni porque el cielo no cumpla. Muchas veces es porque llegó provisión, pero no había un terreno preparado para sostenerla. Y esto es más profundo de lo que parece. Porque la abundancia no solo se trata de recibir dinero, la abundancia se trata de permanecer en un estado de orden donde la provisión no se escape, donde la paz no se rompa y donde el avance no se convierta en un nuevo caos. Hay bendiciones que vienen como lluvia, pero si el terreno está lleno de grietas, el agua se pierde. Y esas grietas casi siempre son internas, pensamientos acelerados, emociones descontroladas, hábitos impulsivos, culpa, miedo a perder, ansiedad por resolverlo todo ahora, y una historia interna que vive en alerta, como si siempre estuviera a punto de fallar. Por eso hoy el cielo quiere hacer algo más profundo que darte un milagro, quiere darte estructura por dentro. Porque Dios no es Dios de confusión, es Dios de paz, y donde hay paz verdadera, hay claridad. Y donde hay claridad hay decisiones correctas, y donde hay decisiones correctas, la provisión se convierte en construcción. Déjame decirlo de una manera directa, no todo lo que te ha faltado fue falta de oportunidades.
A veces fue falta de orden interior, no para culparte, para liberarte, porque el orden interior es el idioma del cielo. Cuando tu interior está ordenado, tú no compras para calmar ansiedad, no aceptas cualquier oferta por desesperación, no te endeudas para impresionar, no gastas por vacío emocional, no te destruyes con pensamientos de derrota, no te rinde la presión. En cambio, cuando tu interior está en caos, aunque llegue dinero, llega con él, es decisiones impulsivas, prisas, gastos para celebrar que luego se convierten en deuda, promesas que haces por emoción y después no puedes sostener, ayudas que das por culpa y luego te quedas sin nada, compras que haces para sentirte seguro, pero la seguridad nunca llega. Y así, lo que debía ser bendición se vuelve peso. Por eso hay personas que viven un ciclo, reciben, se emocionan, se desordenan, pierden, vuelven a empezar. Y el cielo hoy viene a romper ese ciclo, porque la prosperidad que Dios da no es para un día, es para una vida con dirección. Ahora escucha esto con mucha atención. El orden interior no significa que nunca tendrás preocupaciones. Significa que no permites que las preocupaciones gobiernen tus decisiones. Y aquí entra un principio espiritual poderoso. La paz es una señal. Cuando una puerta viene de Dios, puede dar nervios, sí, puede dar respeto, sí, puede exigir sacrificio, sí, pero no te roba la paz. Cuando una puerta viene del enemigo, parece rápida, atractiva, pero dentro de ti hay un peso raro, una inquietud, una presión que te apura. Eso es señal. Y por eso, el orden interior te vuelve sensible, sientes cuando algo es correcto y cuando algo solo es urgente. Porque lo urgente no siempre es lo importante, y lo importante casi siempre viene con paz. Hoy Dios quiere formar en ti una mente estable, porque la mente estable sostiene la bendición, y hay algo que te lo impide muchas veces, el ruido interior, pensamientos que giran como tormenta, y si no alcanza, y si pierdo, y si me engañan, y si fracaso, y si vuelvo al punto cero. Ese ruido te agota, y cuando estás agotado decides mal. Por eso el cielo no solo quiere darte dinero, quiere darte descanso por dentro, porque el cansancio interno abre la puerta a errores que cuestan caro. San Miguel Arcángel entra aquí como guardián del orden. Porque en el mundo espiritual, el caos es una estrategia. Si te mantienen acelerado, te mantienen ciego. Si te mantienen ansioso, te mantienen impulsivo. Si te mantienen herido, te mantienen comprando paz con cosas que no la dan. Por eso hoy clamamos, San Miguel, corta la aceleración, corta la confusión, corta el desorden emocional, defiende mi mente del ruido. Y Jesús, el príncipe de paz, entra como fundamento. Señor Jesús, establece tu paz en mi casa, en mi mente, en mi corazón. Que la paz sea mi gobernante, que mi vida deje de ser reacción y se convierta en dirección. Porque cuando la paz gobierna, puedes planificar, puedes ahorrar, puedes invertir con sabiduría, puedes decir no sin culpa, puedes crecer sin perderte, puedes ayudar sin hundirte, puedes construir sin destruirte. Y esta parte es clave para la abundancia. Dios no te da para que vivas en un sube y baja. Dios te da para que establezcas una base que no depende de emociones, una base que no depende de la presión del momento, una base que se sostiene en disciplina y fe. Y aquí hay una verdad muy espiritual, pero muy práctica. El orden no es falta de fe, el orden es expresión de fe. Porque cuando tú administras, estás diciendo, creo que Dios seguirá proveyendo, y por eso no desperdicio, creo que Dios me está levantando, y por eso me preparo, creo que la bendición permanecerá, y por eso construyo con estructura. Ahora, hagamos una oración profunda. Señor Jesús, ordena mi interior, ordena mis pensamientos, ordena mis emociones, ordena mis impulsos. Donde había ansiedad, coloca paz. Donde había impulso, coloca dominio propio. Donde había confusión, coloca claridad. San Miguel Arcángel, defiende mi mente, defiende mi corazón, corta toda estrategia de caos que quiera sabotear mi crecimiento. Y yo declaro que desde hoy, la provisión que llegue a mis manos no se perderá por desorden. Declaro que mi vida entra en estabilidad.
Declaro que mi casa entra en paz. Declaro que mis decisiones se alinean al cielo. Amén. Quédate conmigo, porque en la próxima parte vamos a tocar algo que muchos ignoran, pero que abre puertas de manera poderosa, la gratitud como llave de multiplicación. Hay algo que activa la continuidad de la provisión, y no es el esfuerzo. Hay algo que protege lo que llega, y no es el miedo. Hay algo que abre espacio para que lo pequeño crezca, y no es la prisa, es la gratitud, pero no como palabra repetida sin conciencia, ni como una frase automática que decimos por educación espiritual. La gratitud que multiplica es una postura interior. Es una forma de mirar lo que ya está presente sin despreciarlo por parecer insuficiente. Porque cuando el corazón se acostumbra a ignorar lo pequeño, también termina perdiendo lo grande. Muchos oran por más mientras deshonran lo que ya tienen. Muchos piden aumento mientras maldicen su trabajo actual. Muchos desean abundancia mientras se quejan de lo que hoy les sostiene. Y sin darse cuenta, cierran el flujo. No porque Dios se ofenda, sino porque la queja distorsiona la percepción. Y cuando la percepción se distorsiona, la mente se vuelve incapaz de reconocer oportunidades que sí están presentes. La gratitud corrige la visión, te permite ver una habilidad que no habías valorado, una relación que puede abrir camino, un recurso que puede organizarse mejor, un ingreso que puede administrarse con intención, un tiempo que puede invertirse en formación, una idea que puede desarrollarse con disciplina. La gratitud no inventa bendiciones, las revela, y cuando las revela, cambia tu manera de actuar. Dejas de moverte desde la carencia y comienzas a moverte desde la responsabilidad, porque cuando agradeces, cuidas lo que tienes, honras lo que llega, usas con sabiduría lo que administras, evitas desperdiciar por impulso, planificas sin despreciar el presente. La gratitud detiene el ciclo de todo me falta y abre el camino del esto puede crecer. Y aquí hay un principio espiritual profundo. Dios no siempre multiplica lo que pides, multiplica lo que honras. Si honras el ingreso que hoy recibes, aprendes a sostener más. Si honras el tiempo que hoy tienes, sabes usar mejor el que vendrá. Si honras la oportunidad que hoy parece pequeña, te preparas para una mayor. La multiplicación no ocurre en el vacío, ocurre sobre lo que ha sido reconocido. Recuerda el principio del Evangelio. Aquello que se agradece y se pone en manos correctas puede alcanzar para muchos. La gratitud organiza el corazón, y un corazón organizado no destruye lo que recibe. Porque cuando no hay gratitud, aparece la urgencia, comprar para compensar, gastar para celebrar sin medida, ayudar por culpa y quedarse sin estabilidad, invertir sin evaluar, prometer más de lo que se puede sostener. Y lo que debía multiplicarse, se diluye. Por eso hoy no solo damos gracias por lo que soñamos recibir, damos gracias por lo que ya está. Señor Jesús, gracias por el ingreso que hoy sostiene mi casa, gracias por el trabajo que hoy me forma, gracias por las oportunidades que aún no he sabido ver, gracias por las habilidades que puedo desarrollar. Enséñame a honrar lo que tengo, a no despreciar el comienzo, a no avergonzarme del proceso. San Miguel Arcángel, guarda mi corazón del espíritu de queja, corta toda comparación que robe mi enfoque. Defiéndeme del descontento que me empuja a gastar sin sentido. Dame contentamiento con propósito. Dame gratitud con dirección, porque la gratitud no me detiene, me prepara. Y cuando el cielo ve un corazón que honra, que administra con respeto, que agradece sin conformarse, que cuida sin miedo, entonces la multiplicación encuentra terreno seguro. Hoy declaro, lo poco que tengo será bien usado. Lo que recibo será administrado con sabiduría. Lo que agradezco crecerá con el tiempo. Mi casa honra lo que llega. Mi vida honra lo que se abre. Mi corazón honra la provisión. Y donde hay honra, hay multiplicación. Amén. Permanece en atención, porque en la próxima parte veremos cómo la generosidad correcta abre ciclos nuevos sin desestabilizar tu propio avance. Hay un tema que muchos aman escuchar, pero pocos quieren vivir con madurez, la generosidad. Porque la generosidad verdadera no es una emoción bonita, es una decisión espiritual que toca el corazón, el ego, el miedo y la confianza al mismo tiempo.
Y aquí es donde mucha gente se confunde. Unos creen que ser generoso es dar impulsivamente, incluso cuando están quebrados, solo para probar fe. Otros creen que la generosidad es peligrosa, porque piensan, si doy me quedo sin nada. Pero el cielo no llama a ninguno de esos extremos. Dios no te llama a dar desde la presión, Dios te llama a dar desde la dirección, porque hay una generosidad que libera y hay una generosidad que te desordena. Hay una generosidad que nace del Espíritu y hay una generosidad que nace de culpa, de necesidad de aprobación, de miedo a quedar mal. Y si no distingues una de otra, puedes terminar viviendo un ciclo donde das y te hundes, ayudas y te rompes, sostienes a todos y te abandonas a ti mismo, y luego te preguntas por qué la abundancia no se queda. Escucha esto con mucha claridad. Dios no te bendice para que te destruyas. Dios te bendice para que seas canal, sin perder la base, porque el canal que se rompe deja de fluir. Por eso esta parte es profunda, porque habla de equilibrio santo, de aprender a dar sin desesperación, a ayudar sin autotraicionarte, a sembrar sin quedarte sin semilla. La generosidad con sabiduría empieza con una verdad que rompe cadenas. No todo pedido es asignación. No porque la gente sea mala, sino porque no todo lo que otros quieren de ti es lo que Dios quiere de ti. Hay veces que Dios te manda a ayudar, sí, pero hay veces que Dios te manda a decir no, para proteger tu casa, tu estabilidad, tu paz y tu proceso. Porque hay personas que te piden, y no te piden para levantarse, te piden para seguir igual. Y si tú alimentas ese ciclo, te conviertes en un sostén que Dios nunca te pidió ser. Y lo que debía crecer en tu vida se comienza a drenar. Aquí entra el discernimiento. Dar no es obedecer siempre a la emoción. Dar es obedecer a la voz de Dios. San Miguel Arcángel en esta parte se vuelve guardián de límites. Porque una de las cadenas más fuertes en el área financiera es esta, la culpa. La culpa hace que digas sí cuando debías decir no. La culpa hace que ayudes más allá de tu capacidad. La culpa hace que te sientas malo por poner límites. La culpa te roba la paz, y el enemigo usa la culpa como drenaje silencioso. Por eso hoy pedimos, San Miguel Arcángel, corta la culpa que me manipula, corta el miedo a quedar mal, corta el impulso de dar para ser aceptado. Dame discernimiento para dar como instrumento del cielo, no como esclavo de la presión, porque la generosidad correcta no te deja vacío, te deja alineado. Y ahora hablemos de una llave poderosa. La generosidad abre ciclos nuevos porque te saca de la mentalidad de escasez. Cuando tú das con sabiduría, tu corazón le está diciendo al cielo, creo que el proveedor no soy yo, creo que mi fuente no se agota, creo que Dios puede reponer, creo que no estoy condenado a vivir encerrado en miedo. Eso es espiritual. Pero ojo, no se trata de dar cualquier cosa a cualquiera en cualquier momento. Se trata de sembrar con propósito, porque hay semillas que se tiran al viento y hay semillas que se plantan en tierra. La semilla plantada requiere fibinte, orden o dirección, constancia. Cuando tú siembras con intención, la generosidad se convierte en construcción. Y hay distintas formas de generosidad que el cielo honra. Generosidad de recursos, sí, dinero, ayuda material, generosidad de tiempo, apoyar, enseñar, acompañar, generosidad de conocimiento, orientar a alguien para que se levante, generosidad de honor, hablar bien, abrir puertas, recomendar, levantar. A veces el milagro de alguien no es que le des dinero, es que le des dirección, porque dar dinero a quien no ha aprendido orden puede ser condena, pero dar sabiduría, acompañamiento y visión puede ser liberación, y eso también es generosidad. Ahora escucha esto, la generosidad no reemplaza la administración. La generosidad no reemplaza el orden interior. La generosidad se apoya en esas dos cosas, porque si tú no administras, tu generosidad se vuelve desorden. Pero si tú administras y eres generoso, entonces tu vida se vuelve una fuente, estable, limpia, sostenida. Y aquí hay una verdad que no a todos les gusta. No todo lo que se da vuelve en dinero. A veces vuelve en paz, en protección, en conexiones, en oportunidades, en puertas, en favor. Y eso también es abundancia. Porque hay gente con dinero, pero sin favor. Hay gente con ingresos, pero sin paz.
Hay gente con cuentas llenas, pero con puertas cerradas. Cuando Dios te bendice integralmente, te da provisión, sí, pero también favor, cobertura y dirección. Y muchas veces la generosidad correcta abre ese favor. Ahora, hagamos una oración profunda para sellar esta parte. Señor Jesús, yo no quiero ser esclavo del miedo, tampoco quiero ser esclavo de la presión, quiero ser generoso con sabiduría. Dame un corazón que dé con pureza, pero una mente que administre con orden. Enséñame a ayudar sin romper mi base. Enséñame a decir sí cuando tú lo pidas y a decir no cuando sea necesario. San Miguel Arcángel, guarda mis límites. Corta la culpa, corta la manipulación, corta toda presión que me haga actuar fuera de dirección y abre en mí un espíritu generoso, limpio, firme, obediente. Declaro que mi generosidad no me desestabiliza, me posiciona. Declaro que mi vida será canal, pero con fundamento. Declaro que Dios me da semilla y también me da pan. Amén. Quédate conmigo porque en la próxima parte vamos a hablar de algo que muchos no relacionan con prosperidad, pero que define el techo financiero de una persona, el perdón y la liberación emocional. Porque hay puertas que no se abren mientras el corazón está amarrado a rencores antiguos. Queridos hermanos y hermanas, hay cadenas que no están en tus cuentas, pero están frenando tu avance. Hay deudas que no figuran en el banco, pero pesan sobre tus decisiones. Hay pérdidas que no fueron económicas, pero siguen influyendo en cada paso que das cuando se trata de confiar, invertir, emprender o recibir. Y esas deudas tienen nombre: heridas. Heridas por traición, por abandono, por promesas rotas, por engaños financieros, por negocios que terminaron mal, por personas que te usaron, por familiares que te fallaron, por líderes que te manipularon, por socios que te traicionaron, por palabras que te hicieron sentir incapaz. Y aunque el evento haya pasado hace años, la emoción sigue activa, sigue hablando, sigue susurrando: no vuelvas a confiar. No te arriesgues, no prestes, no inviertas, no creas, no te abras, mejor guarda todo, mejor controla todo. Y así el corazón se protege, pero también se encierra, porque el dolor no resuelto no solo te hace más cuidadoso, te vuelve rígido, y cuando el corazón se vuelve rígido, empieza a tomar decisiones desde la defensa, no desde la fe. Entonces llegan oportunidades, pero tú ves amenaza. Llega una alianza, pero tú ves traición. Llega una puerta, pero tú ves riesgo. Y lo que podría haber sido avance se pierde no por falta de provisión, sino por falta de libertad interior. Esto es serio. Un corazón herido administra desde el miedo. Y el miedo toma decisiones costosas. Decisiones como no invertir cuando debías aceptar acuerdos que no querías, solo por necesidad. Desconfiar de todo, incluso de lo bueno, ayudar en exceso para evitar que te abandonen, trabajar hasta el agotamiento para no depender de nadie, evitar pedir consejo por temor a que te juzguen. El resentimiento no siempre grita, a veces se disfraza de prudencia, y así la herida se convierte en estrategia, pero una estrategia que limita tu crecimiento. Por eso hay personas que oran por prosperidad, pero siguen atadas emocionalmente a pérdidas del pasado. Siguen cargando frases como: yo no sirvo para los negocios, a mí siempre me engañan, el dinero trae problemas, confiar es peligroso, si me levanto me van a tumbar, y sin darse cuenta, viven en un pacto silencioso con el miedo. Hoy el cielo quiere romper ese pacto, porque la abundancia no solo necesita orden financiero, necesita libertad emocional, necesita un corazón que pueda confiar otra vez. No de manera ingenua, sino de manera sana. Aquí entra el perdón. Y el perdón no es justificar lo que te hicieron. No es decir que estuvo bien. No es olvidar. El perdón es dejar de permitir que esa experiencia gobierne tus decisiones actuales. Es soltar el derecho a vivir en alerta permanente. Es decir, esto pasó, me dolió, aprendí, pero no voy a permitir que este dolor decida por mí. Porque cuando no perdonas, reaccionas en lugar de responder, te cierras en lugar de evaluar, sospechas en lugar de discernir, controlas en lugar de planificar, te aíslas en lugar de construir, y el aislamiento mata el favor.
porque muchas bendiciones llegan a través de personas, a través de conexiones, a través de alianzas sanas, pero si todo te recuerda una herida pasada, terminas caminando solo. San Miguel Arcángel entra aquí como defensor del alma, porque hay memorias que siguen activas, pensamientos que regresan, imágenes que se repiten, emociones que se disparan cuando alguien menciona dinero, negocios, sociedades o compromisos. Por eso hoy clamamos, San Miguel, corta el lazo emocional que me une a ese dolor, corta la amargura, corta la desconfianza que se volvió automática, corta la necesidad de controlar todo por miedo a perder. Señor Jesús, entra en esa memoria, en ese negocio que falló, en ese dinero que no regresó, en esa persona que me engañó, en esa oportunidad que se perdió. Sana la emoción que quedó atrapada, porque mientras la emoción no sane, la mente seguirá reaccionando como si el peligro aún estuviera presente. Hoy elijo perdonar, no porque lo merezcan, sino porque yo merezco vivir sin ese peso. Perdono a quienes me fallaron, perdono a quienes abusaron de mi confianza, perdono a quienes tomaron ventaja de mi necesidad, y también me perdono a mí, por no haber visto las señales, por haber confiado demasiado, por haber firmado sin entender, por haber ayudado sin límites, por haber callado cuando debía preguntar. Me libero del juicio constante, me libero del debí haber sabido, me libero del nunca más, porque el perdón no borra la lección, pero sí elimina el veneno, y sin ese veneno puedo confiar sin ingenuidad, invertir con criterio, asociarme con claridad, ayudar sin miedo, recibir sin culpa. Hoy declaro, mi pasado no decide mi futuro, mis heridas no gobiernan mis finanzas, mi dolor no dicta mis acuerdos. San Miguel, guarda mi corazón mientras sano. Jesús, establece tu paz donde hubo traición. Y desde hoy, lo que llegue a mi vida no será rechazado por una herida antigua, sino evaluado con sabiduría nueva. Amén. Permanece conmigo, porque en la siguiente parte hablaremos de la fe activa, esa que no solo ora, sino que se mueve.